Bienvenidos a este espacio Emma Contigo. Estamos felices de dar a luz a nuestro segundo episodio. Y hoy hablaremos de un tema que no es tan fácil de tratar, pero tenemos que hacerlo y que nos impacta a muchas mujeres. Hoy hablaremos sobre el cáncer de mama, aprovechando que en octubre se celebra la lucha contra el cáncer. En este episodio queremos acompañarlas y queremos entender cómo una detección temprana puede incluso alargarnos la vida. Así que hoy conversamos con el doctor Joan Javier Jacobo Rosario. Él es cirujano general y oncólogo, egresado de la Universidad UNIBE y en cirugía general y cirugía oncológica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Además, el doctor ha sido conferencista, es autor de diversas publicaciones científicas y es un profesional comprometido con la innovación y la educación médica. Así que bienvenido, doctor Jacobo, a nuestro episodio. Muchas gracias, Isalia. Un gusto estar aquí compartiendo en este mes, ¿verdad?, del cáncer de mama, concientización sobre el cáncer de mama y nada, abierto a tus preguntas. Muchísimas gracias, doctor, a usted también por aceptar nuestra invitación. Y vamos directo al grano, doctor. Muchas mujeres hablan del cáncer de mama, pero realmente no saben por dónde empezar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que debemos conocer? Sí, mira, el cáncer de mama, últimamente yo escucho muchos médicos decir que no se previene. Y la realidad es que ciertamente no hay una prevención para el cáncer de mama. Sin embargo, puedes disminuir riesgos porque hay riesgos que son modificables, como por ejemplo el tabaquismo, que aumenta el riesgo no solamente para cáncer de mama, sino para muchos otros tipos de cánceres. Tenemos también la obesidad, que es otro de los factores de riesgo no solamente para cáncer de mama. Entonces son riesgos modificables que la paciente o los pacientes pueden trabajar para disminuir la incidencia en el cáncer de mama. Posiblemente no prevenirla por completo, porque eso realmente es imposible. Hay muchas cosas que intervienen para que un cáncer se desarrolle en el cuerpo. Pero por lo menos tenemos varias herramientas que podemos, instruirle a la paciente para disminuir estos factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo que no son modificables, como por ejemplo ser mujer. El hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama. Otros factores de riesgo, que una vida menstrual mayor de 40 años, porque esto ya tiene una exposición hormonal, que cuando es más de 40 años ya aumenta riesgo para cáncer de mama. Es un riesgo relativo bajo, pero se van sumando otros riesgos. Por ejemplo, pacientes que han recibido radioterapia antes de los 30 años de edad. Algunas pacientes, por ejemplo, han padecido de linfomas y han tenido que recibir radioterapia antes en una edad muy joven, y ya la radioterapia de por sí le confiere un riesgo durante toda la vida de esa mujer de padecer cáncer de mama. Entonces, esto básicamente, hay otros riesgos, por ejemplo, el uso de hormonas, anticonceptivos, estrógeno y progesterona por más de 5 años. Es un riesgo relativo bajo, pero igualmente cuando se van sumando estos riesgos, que hay pacientes que padecen más de uno o tienen más de uno, entonces ya va aumentando su riesgo de padecer esta enfermedad. Pacientes que no han lactado, por ejemplo, se ha visto que por lo menos 6 meses de lactancia es un factor protector contra el cáncer de mama. Y por ejemplo, haber tenido las nulíparas, las que no han tenido hijos, tienen más probabilidad también, con un riesgo relativo bajo. Pero, perdón, doctor, aterríceme eso, por favor. Las pacientes que no han tenido hijos. Ok. Y pacientes que su primer embarazo es después de los 30 años, igualmente tienen un riesgo relativo bajo. Entonces, al fin y al cabo, sí, hay muchos riesgos que no vamos a poder modificar, pero los riesgos modificables, el tabaco, la obesidad, el alcohol, todo esto sí lo podemos trabajar en el paciente. Ok. ¿Y la genética, doctor? ¿Qué rol juega? Claro que sí. Todo esto.
La mayoría de los cánceres son esporádicos. Esporádicos quiere decir que no se asocia a un tema hereditario en sí. Y esto corresponde a casi el 85-90% de los casos. Entonces tenemos un 10% de los casos que se asocia a una forma hereditaria. Okay. Y aquí existen mutaciones que se heredan de otros familiares, usualmente familiares de primer grado, dígase madre, hermanas. Entonces, las mutaciones más frecuentes que vemos son las mutaciones de tipo BRCA1 y BRCA2. Cuando una paciente tiene una mutación de este tipo, tiene una posibilidad durante toda su vida de padecer cáncer de mama en más del 80% de los casos. Y por eso cuando se identifica una mutación de este tipo, está indicado incluso hacer una mastectomía profiláctica sin la paciente tener el cáncer. Incluso esto es tan importante porque cuando se detecta una mutación de este tipo, la paciente debe de iniciar sus chequeos a una edad mucho más joven de lo que se suele indicar la mamografía. Ok. ¿Y una mutación es en términos más sencillos? Bueno, una mutación es cuando un gen del cuerpo de alguna manera pierde su condición normal. Okay. Y ese gen deja de funcionar correctamente. Ese gen está diseñado para algo en específico. Deja de funcionar de la manera correcta. Entonces empiezan a ver un crecimiento celular anormal, no solamente en un órgano en específico, sino que cuando hay mutaciones de este tipo también aumenta riesgo, no solamente para cáncer de mama, sino también, por ejemplo, cáncer de ovario. Entonces ya es una condición genética, que no es una condición adquirida como la mayoría de los cánceres, sino es una condición en la línea germinal del cuerpo, la línea genética del cuerpo que se ve afectada. Ok, entonces tomando en cuenta, doctor, que tal vez yo soy una paciente que no presenta ninguno de esos riesgos, ¿a qué edad usted recomienda que yo empiece a hacerme los chequeos, por ejemplo? Sí, yo recomendaría, y bueno, esto es no solamente lo que yo recomiendo, sino parte de las guías, los primeros chequeos a partir de los 25 años de edad. Sin embargo, un chequeo significa, ¿verdad? Tal vez un examen mamario, una sonografía, pero los chequeos deben de ser todavía a esa edad en pacientes, vamos a decir así, con un riesgo moderado. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, pacientes de descendencia africana o haitiana, la tez negra, tienen un riesgo mucho más aumentado de padecer cáncer de mama. Okay. Otro riesgo, y eso no lo vamos a ver aquí, pero por ejemplo los Ashkenazi, que fueron las mujeres que se instalaron, los judías en Alemania, ese grupo tiene un riesgo sumamente elevado de padecer cáncer de mama. Entonces, el chequeo debería iniciar incluso más temprano en este grupo poblacional. Pero de forma general, cada paciente ya, hablando en República Dominicana, Latinoamérica, a partir de los 25 años debería ya de tener sus primeros chequeos mamarios. El autoexamen en sí es algo que igualmente se debe de valorar con mucho criterio. Ok, y entonces hablando del autoexamen, ¿qué rol juega el autoexamen sobre la sonografía o cómo se complementa? Bueno, el autoexamen frente a la mamografía sería lo que se debería discutir. Fíjate que yo en el 2022 hice una publicación, un artículo pequeño en el periódico sobre el autoexamen mamario. Y el autoexamen mamario yo considero que es una campaña muy mal dirigida en este país. Y te voy a explicar por qué. Claro que sí. El autoexamen mamario, una de las cosas que hace es que levanta mucha preocupación en el paciente o en la paciente. ¿Por qué? Porque la paciente durante su ciclo menstrual tiene diferentes alteraciones hormonales y esto lo percibe las mamas. Y las mamas en algunos momentos incluso se puede sentir con lesiones, con bolitas. Sí. Puede sentir la paciente. Y esto es algo totalmente normal en este
en el ciclo menstrual. O sea, en el mes completo, en esos cambios hormonales que tiene la paciente, es normal percibir estos cambios en las mamas. Entonces, la literatura dice que el autoexamen lo que aumenta mucho la preocupación en la paciente y lleva a la paciente entonces a buscar ayuda y muchas veces realizar biopsias que terminan siendo innecesarias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué también es un tema, una campaña mal dirigida? Tal vez yo recomendaría que ni se usara en este país. Porque aquí hay, en las zonas aledañas, el nivel educacional, una paciente lo percibe esto, tócate para que no te toques, para que no te toque. Y la paciente inmediatamente escucha eso, se salvaguarda en esa frase de que, bueno, si yo me toco y, ¿verdad? Tengo eso controlado, pues posiblemente lo que vaya a pasar lo detecte y vaya donde mi médico en ese momento. Y tal vez no acuda a hacerse una mamografía. Lo otro es que una lesión en la mama, imagínate una paciente con las mamas grandes y ella se está tocando, esperando que en algún momento vaya a sentir algo. Y una lesión tal vez pegada al músculo allá atrás o en el medio de la mama, pues posiblemente nunca se vaya a tocar nada hasta que la lesión tal vez mida 4 o 5 centímetros. Wow. Todavía mamas pequeñas. Mamas pequeñas, una lesión tal vez tú la llegas a sentir ya a partir de los 2 centímetros. Entonces, la mamografía es lo que realmente tiene el rol en la detección oportuna en el cáncer de mama. La mamografía es capaz de detectar una lesión 1 a 4 años antes de que se haga clínicamente evidente. Es decir, de que la paciente se la toque. Wow. Sí. Doctor, usted está siendo muy disruptivo aquí. Muy disruptivo porque realmente muchas de las campañas promueven el autoexamen. Claro. Claro, no descartan la mamografía, sin embargo, promueven el autoexamen como ese diagnóstico inicial, si se podría decir de alguna forma. Sí. Y usted no está diciendo que no, que tenemos que hacerle nuestra mamografía. Mira, para no ser tan radical, ajá, ¿verdad? La paciente debe de conocer sus mamas. Sí. No digo que no. También. Pero la realidad es que cuando una paciente que se hace sus mamografías de forma periódica, es muy difícil que hayan sorpresas. Okay. No es que no puede haber, porque yo puedo tener una paciente que le hizo una mamografía en un año, no se detectó nada, las mamografías se hacen anuales, y puede haber una lesión de rápido crecimiento en ese año completo. Entonces, yo particularmente a mis pacientes siempre la veo semestral. Okay. Entonces, pero hay lesiones de rápido crecimiento. La paciente debe de conocer sus mamas. No es que... Pero no se debe de salvaguardar en la idea de que tocándose tiene el problema controlado. La mamografía... De hecho, hay pacientes que no quieren hacerse mamografía y que le huyen a la mamografía en este país. Imagínate. Y yo tengo pacientes que han durado 5 o 6 años sin hacerse una mamografía y en 5 o 6 años vienen y hay un problema detectado. Wow. Entonces, lo más importante que la paciente se debe de quedar es que la mamografía es lo que logra una detección oportuna. Y apoyando este tema de la tecnología, sabemos que seguimos innovando, salen nuevos equipos. ¿Cuáles son los métodos actuales para detectar esas lesiones sospechosas? Sí, si la paciente tiene menos de 40 años de edad, lo ideal es que se haga una sonografía de mamas. Si no tiene ningún factor de riesgo asociado, ¿verdad? Que le aumente el riesgo para cáncer de mama. A los 40 años de edad debe de iniciar la primera mamografía y a partir de aquí debe de ser anual. Esto es algo que ha sido discutido mucho a través del tiempo, decía a los 35 años. De hecho, hay varios comités científicos internacionales que hacen otras recomendaciones, ¿verdad? Pero lo que está unificado y aceptado casi en su totalidad es que la mamografía debe de iniciar a los 40 años de edad. Okay. Entonces, la sonografía de mama, si no hay factor de riesgo, antes de esta edad. Pacientes, por ejemplo, que tengan mutaciones genéticas, tipo BRCA1 o BRCA2, deben de ir a resonancias magnéticas
Y hoy en día ha habido una evolución en la tecnología con relación a los tipos de estudios que se pueden hacer en la mama. Por ejemplo, la resonancia magnética yo diría que sería dentro del top 1 de los exámenes radiológicos que se pueden hacer en la mama. Okay. Pero ahora mismo, por ejemplo, está la mamografía contrastada, que tiene una accesibilidad todavía muy limitada aquí en el país. No la tienen todos los centros, pero es algo mucho más fácil de adquirir y yo creo que muchos centros lo van a empezar a adquirir con el tiempo y es comparable con lo que puede hacer la resonancia magnética. Sin embargo, la resonancia magnética sigue siendo todavía superior en cierto sentido, pero tiene la limitante de la accesibilidad y los costos. Que son más elevados. Exactamente. Y un estudio en sí que dura su tiempo. Una paciente ahí haciéndose el estudio puede durar hasta 1 hora. Y entonces, doctor, cuando se encuentra esa lesión sospechosa, ¿cuál es el próximo paso? Entonces, hay una lesión sospechosa en la mama. El próximo paso es hacer la biopsia. Okay. El estudio que se haga a la paciente, dígase una mamografía, ya por el método que se haya identificado, una mamografía o sonografía, siempre viene con una clasificación que se llama BI-RADS, que es una clasificación radiológica. Todas las pacientes lo pueden leer en su hoja. Okay. Entonces, cuando la paciente se haga estos estudios, ahí le va a decir cuál es el riesgo o la probabilidad de malignidad de esa lesión que se vio en la mamografía o en la sonografía. Cuando el riesgo es mayor del 2%, a pesar de que es un riesgo muy bajo, pero cuando es mayor del 2%, amerita ya una biopsia. Y es una biopsia con muy baja sospecha de probabilidad de que salga algo malo, pero ya la amerita. Entonces, la forma de biopsiar esa mama, esa lesión, debe de ser siempre una biopsia con aguja gruesa. No deben de hacerse biopsias abiertas, porque esto modifica muchas cosas, incluso para la planeación quirúrgica. Ok. Entonces, el primer paso es ese. Lesión sospechosa, una biopsia con aguja gruesa. De mama es una biopsia sumamente fácil, la paciente se la hace el mismo día. Un procedimiento ambulatorio, no hay prácticamente complicaciones de ningún tipo. Ok. Entonces, hablando ya de las opciones quirúrgicas y eso, cuando llegue el momento de hablar de cirugía, siento que eso nos causa temor o miedo de enfrentarnos al quirófano. ¿Qué opciones existen hoy para tratar el tema del cáncer de mama y cómo ha cambiado esos tratamientos los últimos años? Sí, el cáncer de mama en el siglo XX, a mediados del siglo XX, todavía se trataba con mastectomías radicales. Okay. O sea, prácticamente incluso eran más radicales de lo que solían ser ahora. Que a veces quitaban no solamente la mama, sino los músculos. Y eran cirugías que deformaban mucho a la paciente. Ya después vino Halsted a finales del siglo para introducir una técnica más conservadora donde junto con Stewart también hicieron una técnica modificada. No se quita el músculo porque se veía que no, ¿verdad? Había mucho beneficio en la sobrevida global en la paciente. Okay. Y aparte de todo, los tratamientos innovadores que han surgido a través del tiempo, como la quimioterapia, la hormonoterapia, etcétera, que han permitido realizar cirugías menos radicales a través del tiempo. Pero en aquel entonces esas eran las cirugías que existían. Hoy en día, todavía en nuestro país, se realizan muchas mastectomías radicales, realmente modificadas, ya no tan radicales como las que solían haber en aquel entonces, por el hecho de la detección tardía. Son pacientes que llegan con enfermedades usualmente muy avanzadas, que no permiten realizar una cirugía conservadora de mama. Okay. Pero la mayoría de las pacientes, cuando se hace una detección oportuna, se puede realizar una cirugía conservadora de mama y evitar la mastectomía. Ok. ¿Y qué factores determinan si me hago una u otra? El factor más importante es la etapa clínica en el que se encuentre la paciente. Usualmente una paciente con una enfermedad muy avanzada localmente, cuando me refiero local es en mama y axila. Okay. En muchos de los casos
va a ir a una mastectomía, aunque pueden haber técnicas reconstructivas con expansores, prótesis, etc. Pero una de las cosas que más determina, aparte de la etapa clínica, que está de hecho en vínculo con la etapa clínica, es el tamaño del tumor. La relación mama-tumor. ¿Qué tan grande es el tumor en relación a la mama? Porque si yo no le voy a ofrecer a la paciente unos resultados cosméticos adecuados, pues mejor le hago otro tipo de técnica reconstructiva y no le hago una cirugía conservadora de mama. Porque no hago nada quitándole tal vez la mitad de la mama a la paciente y dejándole una mama estéticamente no aceptable. Entonces, en esos casos, la recomendación es que si se va a hacer una cirugía conservadora de mama, no comprometa al final la estética, porque la puedo dejar sin enfermedad, pero estéticamente no aceptable. Claro, no se ve bien. Sí. Entonces, ahí veo que toca el tema de la estética. Entonces, he escuchado hablar también de la cirugía oncoplástica. ¿Qué beneficios trae esta frente a técnicas tradicionales? Las técnicas oncoplásticas lo que permiten es que si se va a hacer una cirugía conservadora de mama y se va a quitar más de un 20% del volumen mamario, entonces ahí entran las técnicas oncoplásticas para hacer reconstrucciones locales con el mismo tejido mamario. Y permite hacer abordajes con incisiones de baja visibilidad también, para poder ampliar la zona de donde se va a quitar el tumor y luego reconstruir con el mismo tejido local, dejando una mama estéticamente aceptable para la paciente. Pero también las técnicas oncoplásticas entran dentro de la reconstrucción en sí. Por ejemplo, pacientes que se le va a hacer una mastectomía y se le deja la piel, la areola y el pezón y se pone un implante. O pacientes que se hacen mastectomías radicales porque supongamos que el tumor está retroareolar, cerca de la areola y el pezón, y se quita la mama completa, entonces se puede con la piel y la areola y el pezón, y se pone un expansor. Ese expansor se va llenando, va haciendo el bulto donde está la mama, y ya con el tiempo entonces se cambia el expansor por el implante. Y ya por último entonces se le puede hacer un neopezón a la paciente, una areola y un pezón, o se le puede hacer un tatuaje tridimensional. Wow, interesantísimo cómo ha evolucionado, ¿verdad? Así es. Todo esto. Y esto me recuerda a un mito que me voy a atrever a hacerle la pregunta. Un mito, no sé si es un mito, una realidad, de que si, por ejemplo, me extraigo solamente una mama, me quito solo una mama, pues el cáncer se puede extender hacia la otra. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, la realidad es que una paciente que haya padecido cáncer de mama tiene un riesgo aumentado ya de por sí, por ese hecho de que la otra mama en algún momento de su vida se puede enfermar. Sin embargo, si no hay ninguna mutación genética confirmada, esa paciente definitivamente no debe de ir a una mastectomía. Ya se han hecho muchos estudios hablando sobre esto, sobre si realizar o no mastectomía en paciente que se le hace ya una mastectomía por cáncer de mama. Entonces, la mama que está sana, realmente, si está sana y no hay una mutación genética confirmada, no se tiene que operar para estos fines. Ahora bien, si se quiere lograr una simetrización con la otra mama, pues se pueden valorar ya ahí ciertos puntos, porque cuando ya estoy haciendo la reconstrucción de la mama contralateral y quiero lograr que esa mama quede igual a la otra, pues más o menos uno ahí evalúa ciertas cosas y podría haber la necesidad en algún momento de tener que quitar cierto tejido glandular para colocar entonces un implante y que se pueda parecer más a la otra. Y en esos casos, por ejemplo, esos casos específicos se indica una mastectomía bilateral. Cuando hay mutaciones genéticas. Actualmente, y eso es algo que muchas pacientes van buscando en consulta. Doctor, quíteme la otra mama. La única indicación para hacer una mastectomía bilateral, o sea, de las dos mamas, en una paciente con cáncer de mama de una sola mama,
es que hay una mutación genética confirmada. Okay. Si no hay una mutación genética, pues se evalúan ciertas condiciones en el plan reconstructivo de esa paciente para devolverle su armonía cosmética, y entonces ya ahí pues eso se discutiría con la paciente. Pero la realidad es que mutación genética confirmada es la única indicación para mastectomía profiláctica. Excelente, ya me quedó clarísimo eso, doctor. Qué bueno. Entonces, ya hablando un poquito más de, ¿verdad?, de la cirugía, del diagnóstico, del equipo humano que está detrás de ese procedimiento, sabemos que con usted, o sea, con el oncólogo no solamente está usted, sino también que tenemos enfermeras, psicólogos. ¿Qué rol juega ese equipo en este proceso del paciente? Sí, claro. El cáncer de mama siempre debe de tener un manejo multidisciplinario. Y estos equipos o este equipo deben tratar de converger en el propósito, en el objetivo de ese paciente. Okay. Una de las cosas que yo creo que más difíciles de lograr es poder unificar un equipo para la atención de un paciente. Eso es algo muy difícil, hasta por temas de que, bueno, carga laboral, temas a veces de comunicación entre un colega y otro. Entonces, por eso también han surgido los comités científicos. Okay. Los comités científicos evalúan un caso en particular, usualmente los casos más controversiales, pero la realidad es que en otros países del primer mundo, estos comités trabajan en unión a una sola, por ejemplo, enfermedad. Es decir, hay un comité para cáncer de mama. Se presentan los casos y se decía, no, mira, este es el plan trazado con este paciente. Entonces, por ejemplo, el paciente con cáncer lleva un protocolo fuera y posiblemente también se lleve en los oncológicos de aquí, y es que el paciente debe de ir a salud mental. Y muchos de los pacientes, ¿verdad?, tienen el derecho de decir que no, pero la realidad es que deben de ir, porque una de las cosas que suelen alterarse es el sueño en estos pacientes. Entonces, obviamente hay pacientes que dicen que se sienten bien, ocultan su estado emocional, y bueno, no puede obligarlos a ir, pero la realidad es que de forma protocolar en otros países se debe de cumplir esa regla. Entonces, la parte mental del paciente, la salud mental, debe de cuidarse mucho en el trayecto de la enfermedad. Y uno no se puede olvidar de eso. Por eso es tan importante, incluso con un nutriólogo, que cambie el plan alimentario de ese paciente. El oncólogo clínico para el tema de trazar las pautas en el tratamiento que se le va a dar. El cirujano para la parte quirúrgica. A veces, si es necesario, involucrar un genetista en mutaciones confirmadas, familiares. Entonces, debe de converger ese equipo en pro al paciente. Es difícil de lograr, pero si hay un líder en ese grupo, siempre de alguna manera se logra. Muy bien. Y es cierto, doctor, que los pacientes, las pacientes con mejor actitud, como con mejor ánimo, se recuperan más rápido. O sea, me atrevería a decir que con una salud mental más sana, valga la redundancia. ¿Qué ha visto según su experiencia? El deterioro mental en el paciente durante su enfermedad es algo, ¿verdad?, que causa muchos problemas, porque el paciente también deja de comer, aparte de que deja de dormir, estado de ánimo. Entonces eso lleva a una ola de situaciones, porque entonces ya no empieza a abandonar los tratamientos, empieza a desnutrirse. Entonces son cosas que uno a veces no puede controlar. Claro. A veces el familiar directo tiene más control de esa situación, pero al fin y al cabo es el paciente dueño de lo que sucede o no. Claro. Entonces, uno interviene en temas de medicamentos, por ejemplo, le da estimulantes del apetito, el psiquiatra para que pueda dormir mejor. Pero el paciente
debe de tratar de poner de su parte. Incluso pacientes con enfermedades tempranas, que uno le dice, mira, el chance de curación en ti es más del 90%. Y son pacientes que se deprimen y se ahogan teniendo una posibilidad de curarse totalmente. Y a veces sobrepasan la enfermedad y tienen todavía ese rezago tan afectado del estado emocional del paciente. Entonces, es importante por eso el equipo multidisciplinario para atender a esos pacientes. La actitud mental no te va a cambiar una etapa clínica. La etapa clínica verdaderamente al final es lo que es. Pero si tenemos un paciente, ¿qué he experimentado yo en mi experiencia? Que si tenemos un paciente con un estado de ánimo que sabe sobrellevar la situación, maneja mejor las dolencias que trae consigo el cáncer. Porque es un paciente que escucha más a su médico, se apega más al tratamiento, tiene mejor convivencia con sus familiares en la casa. Entonces esto de alguna manera u otra hace la carga un poquito más ligera. No es fácil de llevar al final, pero por lo menos más ligera. Así es. Y habló de la familia, que es un eje fundamental en la vida del paciente. ¿Qué rol juega en estos casos? Bueno, la familia juega un rol importantísimo. Y te voy a poner un ejemplo. En los extremos de la vida. Los familiares a veces quieren aislar al paciente de su enfermedad y hacerles creer como que no tiene nada. Y el paciente debe de conocer su enfermedad. Es un derecho del paciente conocer qué tiene. Aún así sea un viejito, ¿verdad? Sí. Porque si el paciente no entiende lo que tiene, entonces no se va a querer tratar. Y el paciente en su sano juicio debe de tomar una decisión. Y te lo digo porque he tenido pacientes de 80 y tantos de años que se operan de un cáncer porque los familiares colaboran. Y tal vez es una operación que le va a traer al paciente calidad de vida. Tal vez no se va a poder ofrecer un tratamiento curativo, pero sí por lo menos calidad de vida. Por ejemplo, que el paciente pueda volver a comer, que es una de las necesidades básicas. El tiempo que vaya a durar, pero por lo menos que esté comiendo. Entonces, pero hay otros familiares que deciden abandonar a su padre, abuelo, etcétera, y dicen no, porque no va a aguantar el tratamiento. A veces ellos mismos deciden si va a tolerar bien o no va a tolerar bien el tratamiento. Claro. Y al final para eso están los médicos, para decidir qué paciente va a tolerar un tratamiento y cuál no, o cuál va a poder aguantar una cirugía y cuál no, o evaluar el riesgo-beneficio que va a tener ese paciente, por ejemplo, en una cirugía. Porque bien es cierto, en un paciente con un cáncer muy avanzado, que uno quiera traer cierta calidad de vida, ese paciente tiene un riesgo muy alto de morirse en una cirugía, definitivamente es así. Claro. Pero si yo no lo opero, entonces el paciente tiene un riesgo aún mayor de que en el próximo mes tal vez ya ni esté aquí. Y lo otro es que ese mes completo que tiene el paciente se la pasa sufriendo por la enfermedad. Sí. Entonces uno tiene que hablarle al familiar con la verdad para que ellos entiendan el porqué de la situación y qué es lo que se quiere lograr con el paciente. Y habló de eso, de que es un derecho del paciente saber sobre su condición. Pero he escuchado casos en que los familiares dicen, no, es que el paciente o mi hermano, mi primo, mi tía, no está en condiciones de tomar una decisión de esa índole. Entonces, ¿cómo hay usted como clínico, como médico, que como bien dice, es quien debe, ¿verdad?, guiar al paciente, puede manejar esa situación con los familiares? Yo trato de ser muy explícito con los familiares. Les digo las cosas como son, tajante, tienen que entenderla de esa manera. Obviamente no perdiendo, ¿verdad?, la parte humana de esa información que se está dando. Y al final se hacen las cosas de manera consensuadas. O sea, se reúnen la información final es para todos los familiares. Y cuando un oncólogo, que lo ideal es que sea
un grupo de oncólogos, pero como te digo, a veces no convergemos y estamos cada quien en su consulta, etc. Pero yo cito a todos los familiares, me siento con ellos a explicarles la situación actual para que se tome una decisión. Ya sea la decisión de que no quieran hacerle nada, así como la decisión de que se haga algo. Entonces, pero lo importante es eso, que se involucren todos. Hasta el tío que habla de New York, que dice que no, que sí. Pero hasta ese que se involucre en una videollamada en ese momento. Bueno, doctor, este es un tema que es bastante extenso y que tendríamos mucha tela por donde cortar, ¿verdad? Pero aquí tenemos el tiempo limitado y quisiera que usted le deje un último mensaje a esas mujeres que tienen miedo de hacerse un chequeo o de enfrentar un diagnóstico. ¿Qué mensaje les puede emitir a ellas para que acudan a su médico a la consulta? El miedo a hacerse un chequeo o a hacerte tu mamografía no quita la posibilidad de que tengas una enfermedad ahora mismo en tu cuerpo. Un cáncer de mama en tu cuerpo ocurriendo. La única... el único chance que tiene una paciente de hacer una detección oportuna es dejándose guiar por su médico y hacerse su mamografía en el tiempo que le corresponde. Esa es la única oportunidad de poder ofrecer un tratamiento curativo a tiempo. Muchas gracias, doctor. Y así es, creo que el mensaje quedó clarísimo. O sea, debemos asistir a consulta, debemos asumir esa responsabilidad que como mujeres tenemos y que eso es amor propio. Eso es un acto de amor propio también. En Emma Contigo queremos destacar que el doctor Jacobo será uno de nuestros especialistas, así que estamos ansiosos de ya tenerlo, ¿verdad? En nuestro hospital para servirles a todos ustedes. Así que gracias por acompañarnos. Un examen a tiempo puede marcar la diferencia. Así que nos escuchamos en el próximo episodio, porque en Emma la ciencia cuida y el corazón acompaña. Hasta la próxima.